Vamos a ver comunicación de malas noticias. Con base en el libro Psicología y Emergencia de Enrique Parada Torres. Consideraciones iniciales. Una mala noticia es aquella que altera las expectativas futuras de una persona. Una comunicación adecuada tiene efectos positivos. Por ejemplo, disminuye la ansiedad producida por la falta de información, aumenta la capacidad de adaptarse a esta nueva situación y aumenta la capacidad de toma de decisiones adecuadas. Temores del informante. Temor a causar dolor, porque al personal de salud lo forman para aliviar el dolor y aquí es inevitable. Pero comunicar bien la mala noticia lo disminuye. Es mucho menor si se comunica adecuadamente. Temor a ser culpado. Culpar es una reacción natural de muchas personas ante una mala noticia y no podemos evitarlo. Solo podemos escuchar y explicar que se hizo todo lo mejor posible. Temor a lo desconocido, porque a pocos profesionales en salud se les capacita para comunicar malas noticias. Sin embargo, se puede aprender. Temor por empatía, nos sentimos incómodos por la reacción emocional del receptor. Recordar que es una mala noticia para la persona, no para nosotros. Temor a no saber. Algunos profesionales piensan que decir no lo sé lo desvaloriza. Por el contrario, la honestidad aumenta la credibilidad. Procedimiento. Primero, preparación. Identificar a los receptores, qué parentesco tienen con la paciente. Buscar un espacio privado y tranquilo, ojalá con una silla, pañuelos y agua. Mostrar seguridad, empatía, es decir, como tirar una cuerda a quien se está ahogando, y no simpatía, es decir, tirarse al agua y ahogarse con él. No hay que sentarse a llorar con la persona, sino ayudarle a sobreponerse. Mario, tras realizar la intervención sin éxito a un paciente accidentado, y dirigiéndose al grupo de acompañantes dice cortésmente: buenas tardes, me llamo Mario, soy tecnólogo en atención prehospitalaria. Díganme, por favor, ¿qué parentesco tienen con el paciente? Contesta Aurora: buenas tardes, soy Aurora, su mujer, y ellos mis hermanos. ¿Cómo está Guillermo? Contesta Mario: ¿qué les parece si nos sentamos allí y les informo de la evolución de Guillermo? Como notan, Mario no da la información directamente, está muerto, sino que hace una pausa y entonces les dice que mejor vamos a un lugar tranquilo para dialogar sobre la situación de él. Esto hace que los familiares inmediatamente saben que el paciente está en una situación grave y entonces se van preparando para la noticia. Preguntar qué sabe el receptor, teniendo en cuenta que el estrés disminuye la capacidad de comprensión. Cuando la persona está muy alterada, muy estresada, le cuesta mucho entender lo que está pasando y lo que le dicen. Entonces, tener paciencia y hablar muy sencillamente, muy claramente acorde con esto. La negación es un mecanismo de defensa adaptativo. No es cierto, no, se están equivocados, eso no es así. Entonces entender que eso es parte normal del proceso y asumirlo. El lenguaje es simultáneamente verbal y no verbal. No solamente es lo que le comunicamos con las palabras, sino la forma como lo hacemos. Determinar qué y cuánto se quiere saber. Comenzar con poca información, lo mínimo que se requiere.
y luego preguntar qué más información desean conocer. No es dar una información detallada de 15 minutos a una persona que está angustiada porque no sabe cómo van las cosas. Compartir la información, dar la información con mucha claridad, solo de aquello de lo que se esté completamente seguro, para no equivocarse, dar falsa información. Utilizar un lenguaje descriptivo, narrativo, muy claro, muy sencillo. Dosificar la información y utilizar el silencio atento como herramienta de comunicación. Permitir los silencios. Mario, con tono firme y pausado y manteniendo contacto ocular. Aurora, hemos intentado reanimarlo, hemos hecho todo lo posible, pero sus lesiones realmente eran muy graves y su cuerpo no ha respondido. Lo siento mucho, de verdad. Él ha muerto. No puede ser, es imposible, él está sano, fuerte, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué a mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo ocurrió? No lo sé exactamente, solo sé que al chocar su carro, el volante le golpeó el pecho y le dañó el corazón. Responder a las reacciones del receptor. El familiar o amigo tiene derecho a expresarse de la manera que quiera, dentro del marco de las conductas adaptativas, es decir, que ayudan y no hacen daño a nadie. Por ejemplo, si llorar, no correr descontroladamente por la calle, porque pone a la persona en peligro. Frente a reacciones no aceptables, mantener la calma, decir que entendemos que está sufriendo, solicitar con firmeza y respeto, interrumpir la conducta. Aurora comenzó a golpearse la cabeza contra la pared mientras grita: no puede ser, no es posible, él está bien, él está bien. Mario, mirando fijamente a Aurora, le dice con un tono suave pero firme: Aurora, entiendo que este momento es muy difícil para usted, pero no puede seguir golpeándose. Eso le hará daño y no ayudará. Actitudes disfuncionales. El personal en salud debe evitar actitudes disfuncionales en sí mismo. Por ejemplo, excesiva ansiedad o angustia, porque angustia más a las personas. Huida, distanciamiento, deshumanización o remitirlo precozmente a otra persona. Es decir, no huir, sino enfrentar la situación. Con menores de edad, ¿cómo comunicarles malas noticias? Mejor por parte de un familiar o acudiente. Uno le dice a la familia y ellos que le digan a los niños, porque le pueden dar el cariño que el menor de edad necesita en ese momento. Acorde con el desarrollo intelectual del niño, obviamente, evitando eufemismos que el niño puede no entender por su edad. Por ejemplo, no, es que él se fue a una mejor vida. Eso el niño no lo entiende. Piensa que, entonces se fue para otra parte. ¿Qué pasó? Aclararle qué es la muerte en términos concretos. Por ejemplo, su cuerpo dejó de funcionar y no sentirá ni se moverá nunca más. Brindar esperanza acorde con sus creencias. Por ejemplo, si es una familia cristiana, él sigue aquí con nosotros, pero con un cuerpo distinto que no podemos ver. Nunca mentirle. La mentira, tarde o temprano, se desenmascara y entonces ya no le creen a nadie. ¿Qué responder cuando pregunten por qué? Admitir que usted también se lo ha preguntado y no lo sabe. Acorde con las creencias del niño, explicar que todos los seres humanos han de morir algún día, que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Enfatizar que nada de lo que él o ella ha pensado, dicho o hecho ha causado la muerte del ser querido, porque los niños
con mucha frecuencia se sienten culpables de la muerte del ser querido. Hay que aclararles eso de entrada para que no tengan ese sufrimiento innecesario. ¿Se les debe ocultar la pena? Llorar delante de los niños es apropiado y saludable porque les estamos enseñando a que es sano expresar el dolor emocional. Si evita llorar delante de ellos, el mensaje es que no se debe expresar dolor, no se debe desahogar, debe tragarse, reprimir todas las emociones. Así, ocultar un fallecimiento a un menor no lo protege del dolor, sino que puede hacerlo sentir más ansioso y más solo porque no puede compartir lo que está sintiendo. La espiritualidad en crisis y duelo da sentido al sufrimiento y por tanto consuelo, menos dolor emocional, esperanza y paz, de acuerdo con múltiples investigaciones científicas sobre el tema. El doctor psiquiatra Raymond Moody, en la época de los 70, estaba dando conferencias sobre tanatología cuando uno de los espectadores le pidió tener una cita particular para hablarle de unas experiencias. Cuando estuvo en el consultorio le contó que él había estado clínicamente muerto, pero que durante esos minutos había tenido una serie de experiencias extraordinarias. El doctor Raymond Moody le pareció muy interesante, comenzó a preguntar y comenzó a encontrar casos y más casos por todo Estados Unidos y otros países. Con base en todos estos, escribió su libro Vida después de la vida, donde se relatan sus hallazgos. Él expone entonces como resumen lo siguiente. Un hombre está muriendo y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un zumbido chillón y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación se encuentra de repente fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera como un espectador. Desde esa posición ventajosa observa los intentos de resucitarlo. Al rato se tranquiliza y empieza a acostumbrarse a su extraña condición. Se da cuenta de que se siente en un cuerpo, aunque es de naturaleza diferente, y tiene unos poderes diferentes a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida otros vienen a recibirlo y ayudarlo. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya han muerto. Aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes había visto, un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayuda mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a las experiencias de la otra vida y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de no desearlo,
se reúne con su cuerpo físico y vive. Posteriormente trata de hablar con los otros, pero le resulta problemático hacerlo, ya que no encuentra palabras humanas adecuadas para describir los episodios sobrenaturales. También tropieza con las burlas de los demás, por lo que deja de hablarles. Pero la experiencia afecta profundamente a su existencia, sobre todo a sus ideas sobre la muerte, a la cual ya no le teme, y a sus valores, destacando la importancia de brindar amor y, en segundo lugar, adquirir conocimiento. Entonces, elementos fundamentales. Pasa por una especie de túnel, ve su cuerpo desde afuera, siente paz, se encuentra con familiares y amigos fallecidos, se encuentra con un ser luminoso que irradia paz y amor. Con este ser observa en forma instantánea los diferentes momentos de su vida, los evalúa y aprende de ellos. Nota una frontera y que si la traspasa no podrá volver. Descubre que debe regresar a su cuerpo, pero no quiere, porque se siente muy bien donde está. Ingresa a su cuerpo, intenta contar su experiencia, pero nadie le cree. ¿Por qué esto es importante? Porque brinda mucho consuelo a las personas que han perdido a alguien. Es muy distinto pensar que se fue, que no existe, que nunca más lo volveré a ver, a pensar que está ahí, solo que de una manera distinta, que yo no lo puedo ver, pero la persona sí me ve, sí me escucha y en algún momento me volveré a encontrar con ella. ¿Por qué no son alucinaciones de origen cerebral como plantean algunos? Porque muchas personas que han vivido la experiencia narran detalles de lo que sucedió cuando estaban clínicamente muertas sin funcionamiento cerebral, incluso algunos afuera del lugar donde estaba su cuerpo. Entre estas, una de las más extraordinarias es la experiencia en el umbral de la muerte de Pam Reynolds, porque fue una experiencia en un escenario científicamente controlado y por tanto inexplicable. Ahí está la dirección, los invito a que la vean. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.